contextual. Perfecto. A ver, jovencitos. Unas cuestiones previas a manera de introducción al tema que nos corresponde. Una palabra nunca aparece sola en una oración, sino que está enlazada con otras palabras formando un contexto gramatical y semántico. El significado de una palabra en un texto está estrechamente ligado a la información que se entrega en otros lugares de ese mismo texto. ¿Esto qué quiere decir, jovencitos? Algunas veces al leer nos topamos con un imprevisto, palabras que no sabemos qué quieren decir. Entonces uno se traba pensando que no es posible entender nada, que es demasiado difícil, que es el fin del mundo. En fin, he aquí una mala noticia. Tirar el texto por la ventana no nos ayudará a comprenderlo mejor. ¿Es necesario comprender todas las palabras cuando uno está leyendo algo? Por supuesto que no. Veamos un ejemplo. Trata de adivinar las palabras que faltan en el siguiente párrafo. Muy bien, jovencitos. Cuando nosotros leemos un texto y tenemos palabras que desconocemos, el contexto donde se encuentren estos términos nos va a ayudar a adivinar, entre comillas, lo que significan estas palabras. A continuación, vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos un texto al que se le han quitado algunos términos. ¿Ya? Tú te vas a dar cuenta que es posible encontrar estas palabras faltantes y de esa manera volverle a dar el sentido perdido al texto. Voy a leer el texto así como está, incompleto. Luego tú me vas a ayudar a encontrar estas palabras faltantes. ¿Está bien? Primero lo voy a leer incompleto. Imagina que estás en tu casa sentado en una y mientras miras, de pronto el lugar en donde estás sentado a moverse, las lámparas se balancean, las ventanas vibran y los objetos de los estantes. Todo dura unos pocos, después de los cuales la tranquilidad. No hay dudas, lo que acabas de experimentar es un terremoto. Muy bien. A ver, señorita jovencito, quiero que me ayude. Ayúdame a encontrar estas palabras que han sido retiradas, estas palabras faltantes. Ponlas aquí en el chat. Me vas a ayudar. Imagina que estás en tu casa sentado dice, ¿no? En una silla, claro, y mientras miras, ¿qué cosa? La televisión, ¿correcto? De pronto el lugar en donde estás sentado, ¿qué pasa aquí? El lugar en donde estás sentado comienza a moverse. Las lámparas se balancean, las ventanas vibran y los objetos se caen de los estantes. Todo ¿qué será? Todo este movimiento, ¿no? Podría ser suceso también, pero movimiento es más exacto. Todo este movimiento dura unos pocos
si estamos hablando de un temblor o un terremoto, solamente dura unos pocos segundos, ¿no? Después de los cuales la tranquilidad vuelve, la tranquilidad regresa. No hay dudas, lo que acabas de experimentar es un terremoto. Muy bien, jovencitos, nuestro cerebro es tan poderoso que es capaz de encontrar esas palabras faltantes gracias al contexto donde se encuentra. Si tú eres capaz de entender un texto en el cual le faltan algunas palabras, va a ser mucho más sencillo para tu cerebro averiguar los significados de las palabras que desconoces. Hay una recomendación, jovencitos. Cuando uno lee un texto, ¿no? Cuando uno lee una novela, por ejemplo, o un cuento, o una obra de teatro, etcétera, se va a encontrar con palabras desconocidas. No es recomendable que uno busque las palabras en el diccionario, todas las palabras que desconoce, porque la lectura se hace entrecortada, se pierde la fluidez. No, lo recomendable es seguir leyendo nada más. Y tu cerebro, incluso sin que te des cuenta, automáticamente va a ir recuperando los sentidos de estas palabras que desconoces. La mejor forma de aprender palabras nuevas, ¿no? La mejor forma de ampliar nuestro vocabulario, por eso es la lectura. Ahora, jovencitos, cuando uno está leyendo un texto ya más técnico, ahí va a encontrar algunas expresiones o palabras o algunos personajes que sí es necesario buscar en una enciclopedia, en un diccionario, para comprender cabalmente el sentido del texto, ¿no? Ya cuando tenemos palabras técnicas o expresiones especializadas, ¿no? O algún personaje por ahí que es importante conocer, en esos casos puntuales sí es recomendable buscarlos en una enciclopedia o en el diccionario, pero no en la mayoría de las veces, ¿correcto? Muy bien. Esto se llama comprender el significado de acuerdo al contexto. Aunque no están presentes algunas palabras, de todas formas has podido captar el sentido general del párrafo. Esto sucede porque el resto del texto te da pistas que te permiten adivinar las palabras faltantes. También es importante tener en cuenta que una misma palabra puede significar cosas distintas según el contexto en que está escrita. Por lo tanto, nunca se debe perder de vista la totalidad del texto a la hora de comprender los significados. Entonces, si puedes leer un texto en donde faltan algunas palabras, ¿nos será posible también leer otro en donde no conozcas exactamente el significado de algunas palabras? Veamos otro ejemplo. Muy bien. Aquí, jovencitos, tenemos algunas palabras y expresiones destacadas, ¿ya? Imaginemos que no sabemos los significados de estos términos o expresiones. Muy bien. En muchas áreas densamente pobladas puede producirse un terremoto en cualquier momento. Esto acontece especialmente en áreas que están situadas en los bordes de las placas tectónicas. A lo largo de esas zonas, cuando las placas se empujan entre sí, estas aplastan sus bordes de manera tal que una se hunde por debajo de la otra. Pero los terremotos también pueden producirse en el centro de las placas, por ejemplo,
las rocas a lo largo de una antigua falla pueden moverse de pronto, o las placas de choque de una placa en subducción pueden subir a la superficie en el centro de la placa continental. Muy bien. Aquí, jóvenes, hay algunas expresiones que son técnicas, ¿no? Como placas tectónicas, placa en subducción, placa continental, que sería mejor buscar estas expresiones en un diccionario especializado, ¿no? Porque es importante conocer exactamente qué significa. Pero hay otros términos como densamente o acontece, que no es necesario, incluso si no sabemos sus significados, buscarlas en el diccionario, porque el mismo contexto nos va a ayudar a determinar su sentido. Muy bien, decimos entonces, si bien no sabes exactamente cuál es el significado de alguna palabra, según lo que el texto viene exponiendo, es posible suponer cuál será su significado. De esta manera vamos incorporando palabras nuevas y ampliando nuestro vocabulario, sin tener que detenernos a cada rato. Sin embargo, hay palabras totalmente desconocidas. Pueden ser términos muy técnicos, vocabulario específico, algún lugar que no sabemos dónde queda, o una persona que no sabemos quién es o fue. En este caso, conviene no quedarse con la interrogante. El diccionario, sin duda, nos ayudará a comprender de qué se trata. En el texto anterior, expresiones como placas tectónicas o subducción o placa continental merecen una consulta aparte. Muy bien. Ahora, jovencitos, ¿a qué llamamos contexto entonces? ¿Qué cosa será el contexto? El contexto, muchachos, es un término que deriva del vocablo latino contextus, que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. El contexto hace referencia a las circunstancias de las cuales depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerados. Es el factor determinante para comprender el significado de una palabra o expresión. Jovencitos, el contexto van a ser aquellas palabras que van a rodear a un término destacado. El contexto va a determinar qué significa aquella palabra o aquella expresión destacada dentro de una oración o dentro de un texto. Entonces, jovencitos, para saber el sentido que tiene una palabra dentro de una estructura mayor, es importante fijarse en el contexto, porque una misma palabra puede tener sentidos distintos de acuerdo al contexto donde se encuentre. Muy bien. Ahora, jovencitos, continuamos. Las palabras, muchachos, las expresiones también, ¿no? Pueden ser utilizadas en un sentido literal o pueden ser utilizadas en un sentido figurado. Es decir, las palabras pueden ser utilizadas en un sentido denotado o pueden ser empleadas en un sentido connotado. Con respecto al sentido literal o denotado, decimos lo siguiente. Hace referencia
cuando la palabra o expresión se ciñe a su sentido original, que no está sujeto a interpretaciones, contextos o intenciones. Jovencitos, esto es bastante sencillo. Escúchame lo siguiente. Decimos que utilizamos una palabra en sentido literal o denotado cuando respetamos los significados que están consignados en el diccionario. Es decir, si tú utilizas una palabra con un sentido que está determinado, que está contenido en el diccionario, lo estás empleando en sentido literal o en sentido denotado. Muy bien. Por ejemplo, uno puede decir, el sujeto entró al salón y se ubicó en una mesa junto a la puerta. Aquí la palabra mesa está siendo empleada con el sentido que tiene en el diccionario, ¿no? Se refiere al mueble que tiene ciertas características. Tablero horizontal sostenido por una o más patas. Muy bien, se respeta el significado de mesa que está contenido en el diccionario. Muy bien. Ahora, jovencitos, cuando hablamos del sentido figurado o connotado, nos referimos a lo siguiente. Es aquel que se le puede atribuir a una palabra o expresión en virtud de la situación, el contexto o la intención con que se use. Muy bien, facilito. Cuando utilizamos una palabra, jóvenes, con un sentido distinto al que tiene en el diccionario, ahí lo estamos empleando en sentido figurado o en sentido connotado. Cuando tú utilizas una palabra en un sentido que no está considerado en el diccionario, lo estás empleando en sentido figurado o en sentido connotado. Podemos referirnos a una palabra o podemos referirnos a una expresión. Por ejemplo, acá tenemos una expresión. Se le salía el corazón por la boca de la emoción. Se le salía el corazón por la boca de la emoción. Toda esta expresión está en sentido figurado, ¿no? Lo que nos está diciendo simplemente es que esta persona estaba muy emocionada, ¿no? Hay que interpretar la expresión para poder entenderla. Si lo tomamos literalmente, estaríamos cayendo en un error, ¿no? Se le salía el corazón por la boca. O sea, estaba muy emocionado simplemente. Muy bien. A ver, jovencitos. Por ejemplo, para que quede mucho más claro, voy a utilizar una sola palabra. En un caso lo voy a utilizar en sentido literal y en otro caso lo voy a utilizar en sentido figurado. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo digo lo siguiente. La palabra que voy a utilizar es perlas. Perlas. Si yo digo eh, la siguiente oración. Los ladrones robaron las perlas de mi abuela. Los ladrones robaron las perlas de mi abuela. La palabra perlas, muy bien Mariluz, está siendo empleada en sentido literal o en sentido denotado. Porque si nosotros buscamos perlas en el diccionario, nos damos cuenta que hace referencia a la joya, ¿no? Y en esta oración se está utilizando en ese sentido. Entonces, lo estamos utilizando en sentido literal o denotado. Ahora, si yo digo, por ejemplo, cuando te ríes, las perlas de tu boca brillan en la oscuridad. Cuando te ríes, las perlas de tu boca brillan en la oscuridad.
Perlas hace referencia a los dientes, ¿correcto? Perlas hace referencia a los dientes. Ahora, si tú buscas perlas o perla en el diccionario, no vas a encontrarle el sentido de dientes. Pero tú en esta oración le estás dando ese sentido. Estás dándole un significado nuevo a la palabra, perlas. Entonces lo estás utilizando en un sentido connotado o en un sentido figurado o en un sentido figurativo. Muy bien, Mariluz. Perfecto. Otro ejemplo. Si yo te digo, el domingo, la palabra es venado, venado. El domingo mi padre cazó un venado. ¿Está utilizado en sentido literal o en sentido connotado? Literal, ¿no? Venado, se refiere al animal. Si buscamos en el diccionario, ese sentido va a tener. Y si yo te digo, por ejemplo, mi vecina hace venado a mi amigo Luis. Mi vecina hace venado a mi amigo Luis. Aquí venado, ¿estás utilizado en sentido literal o en sentido connotado? Connotado, me dice Ángel. ¿Qué se refiere venado? ¿Qué sentido tiene en esta oración? Mi vecina hace venado a mi amigo Luis. ¿Qué significa venado? Hacer venado. Significa que le está siendo infiel. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú buscas venado en el diccionario, en ninguna parte vas a encontrar que significa o que haga referencia a la infidelidad, ¿no? Entonces lo estamos utilizando en un sentido connotado, en un sentido figurado. Muy bien. Ahora, jovencitos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay palabras que son polisémicas, ¿no? Hay palabras que son polisémicas, que tienen varios significados, varias acepciones. Si la oración respeta cualquiera de las acepciones, aunque no sea tan conocida, está siendo utilizada la palabra en sentido literal, ¿correcto? Por ejemplo, la palabra bizarro significa valiente y significa generoso en el diccionario. Solamente tiene dos acepciones, generoso y valiente. Si yo digo, por ejemplo, el bombero bizarro rescató a la niña, ahí estoy diciendo el bombero valiente rescató a la niña, ¿no? Y si yo digo, mi amigo es muy bizarro, me regaló un automóvil para por mi cumpleaños. Aquí bizarro significa generoso, ¿correcto? En ambas oraciones se está utilizando la palabra en sentido denotado, porque esas dos acepciones están consignadas en el diccionario. ¿Te das cuenta? Está siendo utilizada la palabra en sentido denotado, porque tiene esos dos sentidos en el diccionario. Ahora, si lo utilizamos en un sentido que no está en el diccionario, ahí sí se está utilizando la palabra en sentido connotado. Ahora, jovencitos, hay un error común utilizar la palabra bizarro con el sentido de raro o extraño, ¿no? O extravagante. Se utiliza muchas veces en ese sentido. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque si tú estás hablando con tus amigos, puedes utilizarlo en ese sentido, pero si viene un examen de admisión, ahí sí tienes que tener en claro que la palabra bizarro significa generoso o valiente, nada más. ¿Por qué lo utilizamos en este sentido de raro o extraño? Porque hay equivalentes de la palabra bizarro que tienen el mismo origen en el francés y en el inglés. Y tanto en el francés como en el inglés, los equivalentes de la palabra bizarro significan
raro o extraño. Es por eso que también en el castellano se utiliza en ese sentido. Pero el diccionario de la Academia no admite ese sentido todavía, por lo menos. Muy bien. Ahora, jovencitos, lo que te quería decir es lo siguiente. La línea divisoria entre el uso literal y el uso figurado de las palabras no es una línea visible o definitiva, más bien es una línea borrosa, a veces indeterminada, porque una palabra puede estar siendo utilizada ahora mismo en un sentido figurado. Por ejemplo, si yo digo, utilizo la palabra bizarro como raro o extravagante, lo estaría utilizando en un sentido figurado, ¿no? En un sentido connotado, porque no está en el diccionario. Pero imagínate que dentro de la próxima edición, el diccionario de la Academia admite ese sentido en el diccionario, porque esos cambios se dan. Entonces, ahí ya no estaríamos utilizando la palabra en sentido figurado, porque ya está admitido. Lo estaríamos utilizando en sentido literal. ¿Está bien? Por eso te digo que esta línea divisoria entre un sentido literal y un sentido figurado no es firme, no es una línea determinada, sino muchas veces es difusa, va cambiando, es ambigua. Muy bien, jovencitos. Continuamos. Continuamos. Perfecto. Muy bien. El sentido contextual. Los ejercicios de sentido contextual persiguen establecer el significado de las palabras en función de la acepción precisa desarrollada en el contexto del enunciado. En degustó un rico manjar, el sinónimo preciso de rico es delicioso. Degustó un delicioso manjar. Pero en ese producto es rico en proteínas, el sinónimo preciso de rico es abundante. Ese producto es abundante en proteínas. Fíjate que la misma palabra tiene sentidos distintos porque se encuentran en contextos distintos. La semántica contemporánea recomienda buscar el sentido de las palabras en el contexto del enunciado. Así la palabra trascendencia puede significar penetración, perspicacia o resultado, consecuencia de índole grave o muy importante. Y solo sabremos el sentido pertinente en el contexto del enunciado. Por ejemplo, si decimos, Pedro mostró una notable trascendencia en su forma de encarar y solucionar el problema. Aquí trascendencia tiene el sentido de penetración, perspicacia. En esta oración no puedes dejarlo simplemente al azar, pues el asunto entraña una gran trascendencia. Aquí trascendencia significa resultado, consecuencia de índole grave o muy importante. Entonces, para determinar el sentido de una palabra, se debe tener en cuenta el contexto donde se ubica. Para saber qué acepción de la palabra está haciendo referencia a la oración, o si la palabra está siendo utilizada tal vez en un sentido figurado, ¿no? Muy bien. A ver aquí, jovencitos. Dice, determine el sentido contextual de las palabras en negrita. Vamos a poner un sinónimo de estas palabras. El sentido contextual. Anita lloraba con el rostro oculto en las manos. Lloraba sin gemir
pero las lágrimas corrían silenciosas a lo largo de sus mejillas, deslizándose por entre sus dedos para caer en la tierra, hacia, hacia la que había doblado su frente. A ver, jovencitos, oculto, ¿por qué término lo podemos reemplazar? Anita lloraba con el rostro oculto. ¿Qué término podríamos utilizar para reemplazar? Con el rostro tapado, me dice Ricardo, claro, podría ser escondido, ¿no? Oculto entre las manos, está así, se está cubriendo el rostro. Con el rostro escondido entre las manos. Lloraba sin gemir, o sea, lloraba en silencio. Pero las lágrimas corrían silenciosas. ¿Cómo sería esto? Las lágrimas corrían silenciosas. Podría ser caían, muy bien, Ricardo. Podría ser se deslizaban, ¿no? O se derramaban, muy bien. Claro. Perfecto. Se deslizaban silenciosas a lo largo de sus mejillas, deslizándose por entre sus dedos. O sea, salían entre sus dedos. Eran tan abundantes las lágrimas que se escapaban por entre sus dedos. ¿Cómo se dice esto más precisamente? ¿Cómo podríamos decirlo? Por ejemplo, escurriéndose entre sus dedos para caer en la tierra, hacia la que había doblado su frente. Doblado su frente hace referencia a que había inclinado su frente hacia el suelo, ¿no? Hacia el piso. Muy bien, hacia la tierra. Ponemos aquí, inclinado. Anita lloraba con el rostro escondido entre las manos, lloraba sin gemir, pero las lágrimas se deslizaban silenciosas a lo largo de sus mejillas, escurriéndose por entre sus dedos para caer en la tierra, hacia la que había inclinado su frente. Muy bien. A ver, continúa. Perfecto. Los sinónimos en contexto los habíamos visto anteriormente en clase, ¿no? Es el caso de la sinonimia contextual, en la cual las palabras presentan significados equivalentes o idénticos, solo determinados por el tramado del texto. Muy bien. El fin del imperio incaico era inevitable, era ineluctable. En esta oración, debido al contexto, los sinónimos del término fin son ruina o decadencia. La ruina del imperio incaico era ineluctable. La decadencia del imperio incaico era ineluctable. Muy bien. Jovencitos, ya sabemos que cuando desarrollamos ejercicios de sinónimos contextuales, debemos averiguar lo que significa el término en el contexto, ¿no? Luego de haber determinado qué significa esta palabra en el contexto, vamos a buscar entre las alternativas el sinónimo más apropiado. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente actividad. Tenemos un párrafo, tenemos un texto aquí con algunas palabras destacadas y vamos a ubicar los sinónimos contextuales de estos términos. Si quieres puedes hacerle una captura aquí al texto para que luego puedas desarrollar los ejercicios sin dificultad. A ver, dice lo siguiente. La imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror ha entorpecido en ocasiones
la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis, en su práctica literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee. Muy bien, aquí tenemos un texto breve, tenemos algunas palabras destacadas y vamos a ubicar sus sinónimos contextuales. Perfecto. Por ejemplo, la palabra mórbido. ¿Cuál será su sinónimo más apropiado? ¿Cuál será la alternativa con el sinónimo contextual más apropiado? Dice, la imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror. Como mórbido cultivador de la literatura de terror. ¿Cuál será el sinónimo de mórbido? Mórbido significa enfermizo, ¿no? Si lo buscamos en el diccionario, claro. Pero aquí en este contexto, ¿qué significa? Significa que era una persona dedicada a escribir mucho los cuentos de terror, ¿no? ¿Cuál sería el término más apropiado? La imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror. Significa que estaba como, eh, ¿cómo decirlo para no adelantarte la respuesta? A ver, estaba como muy enfocado en escribir literatura de terror. Eso nos está dando a entender. ¿Cuál será el término más apropiado? La B, la A, la D, la B. A ver, aquí lo más preciso sería decir, a ver, vemos las otras alternativas. Obsesivo, estaba obsesionado con escribir cuentos de terror, con escribir literatura de terror en general. Obsesivo. Mórbido en este contexto significa obsesivo. A ver, la siguiente. Dice, como mórbido cultivador de la literatura de terror, ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación. Ha entorpecido. Ha entorpecido. ¿Cuál será su sinónimo? ¿Cuál será el sinónimo de entorpecer? Ha obstaculizado, ¿no? Claro. Ha obstaculizado. Perfecto, aquí era más evidente. Muy bien, dice aquí, ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia. La justa apreciación de su trascendencia. ¿Cuál será? La justa valoración, me dice Ricardo. Claro, la justa valoración de su trascendencia. Perfecto. Muy bien. La siguiente palabra. Ciertamente fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria. Revitalizó el cuento. Revitalizó el cuento.
le dio nuevos aires al cuento, ¿no? ¿Qué significa revitalizar en este contexto? Renovar. Muy bien. Muy bien. Dice, desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria. En su praxis literaria. Praxis es práctica, pero acá tiene un sentido más preciso. En su praxis literaria. En su práctica literaria. Acá hace referencia a su, más que a su experiencia, a su habilidad, ¿no? A su capacidad de escribir bien este tipo de historias. Entonces sería, no utilidad, sino habilidad, sinónimo de habilidad. A su destreza, claro, a su destreza literaria. Muy bien, jovencitos. Perfecto. Ya sabemos que en los sinónimos contextuales tenemos que averiguar lo que significa la palabra en el contexto, ¿no? En el contexto. Muy bien. Algo equivalente va a suceder, eso también ya lo hemos visto, ¿no? Cuando vimos los antónimos, en la antonimia contextual. La antonimia contextual se entiende como la oposición semántica que se justifica en el propio tramado del texto. Al reemplazar una palabra por otra, se produce un viraje de sentido. Cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto de una determinada palabra es necesario tomar en cuenta el contexto del enunciado. Es decir, jovencitos, primero debemos determinar lo que significa una palabra en una oración, qué sentido tiene una palabra de acuerdo al contexto donde se ubica. Cuando ya hemos determinado su sentido, recién buscamos su antónimo. ¿Está bien? Perfecto. A ver acá. Establezca un antónimo para cada palabra en negrita. Un antónimo contextual. ¿Se entiende? Para atraer el interés del público, era necesario que el ponente use un lenguaje sencillo. Entonces está facilito. El antónimo de sencillo, ¿qué será? Un lenguaje complicado, un lenguaje enrevesado, un lenguaje intrincado, muy bien, un lenguaje complejo. Hay varias posibilidades. Intrincado, por ejemplo. En las ferias de libros hallamos obras de experimentados escritores. También está facilito. Antónimo de experimentados escritores. Novatos escritores. Aprendices de escritores. Muy bien. Perfecto. Cualquiera de estas expresiones. Claro. Novatos. Neófitos, ¿no? Bisoños. Perfecto. Durante un sismo, muchas personas suelen actuar con desesperación. Antónimo de desesperación. Tranquilidad, sosiego, calma, serenidad, ¿no? Hay varias posibilidades. Muy bien, jovencitos. Perfecto, perfecto. Nos hemos dado cuenta que en el tema del sentido contextual, el tema del sentido contextual se relaciona con con varios otros temas, ¿no? Los sinónimos contextuales, los antónimos contextuales, las palabras en sentido connotado, en sentido denotado, con la precisión léxica. Los ejercicios del sentido contextual pueden presentarse como oraciones incompletas,
Muy bien. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Determine los sinónimos contextuales de los términos que aparecen resaltados en el texto. Sinónimos contextuales. Vamos a leer el texto en primer lugar. Dice lo siguiente. En el clan de los caballitos de mar, los nacimientos son otra cosa. Las 35 especies que conforman el género Hippocampus son singulares en el reino animal. Son los machos y no las hembras quienes gestan, y al por mayor, pero antes toca bailar. En un ritual de apareamiento que se dilata, que se extiende días enteros. La pareja de caballitos nada durante horas al unísono, a veces hocico con hocico y entrelazando mutuamente las colas. ¿Ha visto alguna vez el típico dibujo de dos caballitos de mar formando un corazón? Pues es bastante realista, dice Leslie Matsuchige, conservadora asociada del Acuario Birch del Instituto de Oceanografía. Tan romántica postura alinea el oviducto de la hembra con la bolsa incubadora que el macho presenta en el torso, en la que ella deposita cientos de huevos. El macho los fertiliza y asegura la bolsa, donde los huevos maduran y se convierten en alevines, en críos de caballito de mar. Muy bien, a ver, jovencito, sinónimos contextuales. Al por mayor, dice, ¿cuál será el sinónimo de esta expresión? Son los machos y no las hembras quienes gestan y al por mayor. Profusamente, productivamente, diáfanamente, ingentemente. ¿Cuál será? ¿Cuál será aquí la respuesta? A ver, profusamente significa abundantemente. Ingentemente significa de tamaño enorme. Ingente es de gran tamaño. Diáfanamente es transparentemente. ¿Cuál será aquí el sinónimo contextual? Al por mayor, dice, ¿no? Se preñan al por mayor. Aquí será, a ver, las otras preguntas. La A, profusamente. O sea, van a tener varios críos, varios alevines, profusamente. Muy bien. En la siguiente, dilata. En un ritual de apareamiento que se dilata días enteros. ¿Cuál será el sinónimo contextual? Que se prolonga días enteros, ¿no? Claro, que se prolonga días enteros. Dilatar es ensanchar, aumentar de tamaño, ¿no? Pero aquí tiene otro sentido, prolongar, que se dilata días enteros. Muy bien, sinónimos contextuales. Dice que las 35 especies que conforman el género Hippocampus son singulares en el reino animal. Son singulares en el reino animal. ¿Son qué cosa? Son únicas. Muy bien. Claro, los machos son los que se preñan, ¿no? Son únicas en el reino animal. Perfecto.
Dice, el macho lo fertiliza y asegura la bolsa. El macho lo fertiliza y asegura la bolsa. ¿Cuál será aquí la respuesta? Asegurar la bolsa. O sea, asegura la bolsa para que no salgan estos huevos fertilizados, ¿no? ¿Cuál será? ¿Qué significa asegurar en este contexto? Después de que se han metido los huevitos en la bolsa, el macho los asegura. Asegura la bolsa. ¿Contiene? No. ¿Cómo asegura la bolsa el macho? O sea, lo que nos está diciendo es que hace algo el macho para que estos huevitos que han sido depositados en la bolsa no salgan. Macho los asegura, ¿no? Claro, el macho cierra la bolsa. Cierra la bolsa para que no salgan estos huevos fecundados, estos huevos fertilizados. Muy bien, jovencitos, voy a dejar de compartirte estas diapositivas. Voy a compartirte el material. Muy bien, dame unos segundos para compartirte el otro material. Aquí está. Bien, perfecto. Muy bien, muchachos, señoritas. Ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Determine los sinónimos contextuales de los términos que aparecen en negrita en el texto. Como lo que hemos hecho, ¿no? En el texto sobre los caballitos de mar. A ver, dice lo siguiente. Las pocas posibilidades de paz que existían fueron torpedeadas por la negativa de las potencias vencedoras a permitir la rehabilitación de los vencidos. Es cierto que la represión total de Alemania y la proscripción absoluta de la Rusia soviética no tardaron en revelarse imposibles, pero el proceso de aceptación de la realidad fue lento y cargado de resistencias, especialmente en el caso de Francia, que se resistía a abandonar la esperanza de mantener a Alemania debilitada e impotente. Hay que recordar que los británicos no se sentían acosados por los recuerdos de la derrota y la invasión. En cuanto a la URSS, los países vencedores habrían preferido que no existiera. Apoyaron a los ejércitos de la contrarrevolución en la guerra civil rusa y enviaron militares para apoyarles y posteriormente no mostraron entusiasmo por reconocer su supervivencia. Muy bien, aquí tenemos un fragmento corto con algunos términos destacados. Lo que vamos a hacer es ubicar sus sinónimos contextuales. A ver. Torpedeadas, jovencito. ¿Cuál será su sinónimo? Dice, las pocas posibilidades de paz que existían fueron torpedeadas por la negativa de las potencias vencedoras. Fueron que la B, fueron frustradas, me dicen,
Aquí torpedeadas está utilizado la palabra, ¿no? Está utilizada en sentido figurado. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué significa en este contexto? Las pocas posibilidades de paz que existían fueron frustradas. Muy bien. B de barco. Fueron frustradas por la negativa de las potencias vencedoras a permitir la rehabilitación de los vencidos. ¿Cuál sería aquí? La D, me dice Ricardo, Cristín también. Claro, la recuperación de los vencidos. Dice, de las potencias vencedoras a permitir la recuperación de los vencidos. Es cierto que la represión total a Alemania, es cierto que la represión total a Alemania, la represión total a Alemania. ¿Qué quiere decir represión en este contexto? La A me dice Cristín. ¿Están de acuerdo? La represión total de Alemania. ¿Están de acuerdo, jovencitos, señoritas? Muy bien, Cristín. Claro, el sometimiento total de Alemania. Muy bien, el sometimiento total de Alemania y la proscripción absoluta de Rusia soviética. Y la proscripción absoluta de la Rusia soviética. Proscripción. ¿Qué sentido tiene? Significa que dejaron de lado a la Rusia soviética, ¿no? La proscripción. A pesar de que la Unión Soviética cumplió un papel importante en la derrota de los alemanes, ¿no? Sin el ingreso de Rusia, los alemanes no hubiesen sido vencidos probablemente. Aquí en el texto nos dice, luego de acabada la Segunda Guerra Mundial, se proscribió a la Rusia soviética. ¿Qué sentido tiene proscripción? Significa que se le dejó de lado, ¿correcto? ¿Cómo se dice esto? La exclusión absoluta de la Rusia soviética. Exclusión absoluta de la Rusia soviética. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Aquí la siguiente. Dice, especialmente en el caso de Francia, que se resistía a abandonar la esperanza de mantener a Alemania debilitada e impotente. Francia quería tener a Alemania debilitada e impotente. ¿Cuál será el sinónimo contextual de impotente? Imposibilitado, me dice Cristín. Claro, quería tener a Alemania debilitada e imposibilitada. Muy bien.
Hay que recordar que los británicos no se sentían acosados, como Francia, por los recuerdos de la derrota. Los británicos no se sentían acosados por los recuerdos de la derrota. No se sentían acorralados, atribulados, encausados, sumidos, atormentados. ¿Cuál será? La E, me dice Ricardo, no se, no se sentían atormentados por la derrota. Muy bien, hay que recordar que los británicos no se sentían atormentados por los recuerdos de la derrota y la invasión. Muy bien. Y la última, entusiasmo. A ver, dice aquí. Apoyaron a los ejércitos de la contrarrevolución civil rusa y enviaron fuerzas militares para apoyarles y posteriormente no mostraron entusiasmo por reconocer su supervivencia. No mostraron entusiasmo en reconocer su supervivencia. No mostraron entusiasmo en reconocer la supervivencia. No mostraron cuál será aquí. No mostraron interés, claro, en reconocer su supervivencia. Muy bien, jovencitos. Hemos desarrollado, muy bien, Sara, muy bien, Ricardo, sinónimos contextuales. Ahora vamos a hacer ejercicios de antónimos contextuales. Antónimos contextuales. Vamos a proponer palabras nosotros, ¿no? Que sean opuestas a estos términos destacados. De acuerdo al contexto, ¿no? De acuerdo al contexto. A ver, dice lo siguiente. Antes de fines del siglo XIX, en el Perú se había iniciado la formación de incipientes núcleos de relaciones capitalistas de producción, bajo modalidades primitivas de acumulación. ¿Cuál será el antónimo de incipientes? Incipiente significa que recién comienza. De incipientes núcleos de relaciones capitalistas. ¿Cuál será el antónimo de incipientes? Antes de fines del siglo XIX, en el Perú se había iniciado la formación de incipientes núcleos. A ver, a ver, a ver. Decadentes está muy bien, Ricardo. Incipientes, decadentes, perfecto. Podríamos poner también arraigados, ¿no? Que ya han echado raíces, que ya no son cosas que han surgido recién, sino que ya se han consolidado. Formación de arraigados, decadentes, está bien. Consolidados, también. Núcleos de relaciones capitalistas de producción, bajo modalidades primitivas de acumulación. Antónimo de primitivo, de primitivas, ¿cuál será? Evolucionadas, muy bien, Ricardo. Modernas, también, perfecto, Cristín. Muy bien, evolucionadas, modernas, son palabras que se oponen al término primitivas. Perfecto.
A ver, la siguiente. La siguiente, jovencitos, señoritas. A ver, a ver, a ver. Aquí está. La literatura nacional es en el Perú como la nacionalidad misma de irrenunciable filiación española. Es una literatura escrita, pensada y sentida en español, aunque en los tonos y aún en la sintaxis y prosodia del idioma. La influencia indígena sea en algunos casos más o menos palmaria e intensa. Irrenunciable filiación. Antónimo de irrenunciable. Lógicamente es renunciable. Soslayable, que se puede dejar de lado. Aquí irrenunciable tiene el sentido de que es muy importante. Podríamos decir soslayable, soslayable, que puede dejarse de lado. O también renunciable. Dice, es una literatura escrita, pensada y sentida en español, aunque en los tonos y aún en la sintaxis y prosodia del idioma, la influencia indígena, antónimo de influencia. Podríamos decir aquí, ¿qué palabras? Influencia aquí tiene el sentido de la presencia indígena, ¿no? La presencia. ¿Cuál será el antónimo de presencia? La presencia podría ser ocultación, sí, está bien, pero me parece más preciso la ausencia indígena, ¿correcto? La ausencia. Antónimo de influencia, de presencia, la ausencia. Muy bien. Algunos casos más o menos palmaria e historia visible. Entonces el antónimo será oculto, ¿no? Oculta. ¿Qué más? Latente, oculta, latente. E intensa, antónimo de intensa, jovencitos, ¿cuál será? Antónimo de intensa. La influencia indígena sea en algunos casos más o menos intensa. Sobria, perfecto, Cristín, sobria. ¿Qué más? ¿Qué otro término podríamos poner de antónimo? Podría ser sutil, ¿no? Sutil. ¿Qué más podríamos poner? Débil también, débil. Muy bien. Simple no sería tan adecuado, porque el antónimo de simple es complejo, ¿no? Complejo. Efímero tampoco no sería muy preciso, porque el antónimo de efímero es duradero. Duradero. Acá se refiere a la intensidad. Débil, ¿no? Sutil, sobrio, ahí sí. A ver acá, nuestra literatura no cesa de ser española en la fecha de la fundación de la República. Sigue siéndolo por muchos años, ya en uno, ya en otro, trasnochado eco del clasicismo, del romanticismo de la metrópoli. En todo caso, si no española, hay que llamarla por luengos, por largos años, literatura colonial.
Antónimo de trasnochado. Ya, no, antónimo de cesa, de cesa. Nuestra literatura no cesa de ser española. O sea, cesa es no termina de ser española, ¿no? El antónimo de termina, de cesa, ¿cuál será? El antónimo sería algo que no termina, algo que continúa, ¿no? Entonces podríamos decir persiste, persiste, persiste de ser española, persiste. Sigue siéndolo por muchos años, ya en uno, ya en otro, trasnochado eco del clasicismo. Trasnochado es anticuado, ¿no? Entonces, el antónimo será eh, moderno, moderno, vigente, ¿no? Actual, moderno, vigente, actual. Dice, en todo caso, si no española, literatura colonial. Antónimo de luengos, entonces. Luengos es largo, simplemente. Por antónimo de largos, si nos referimos a años, será por pocos años, ¿no? Por pocos años, literatura colonial. Por pocos años, literatura colonial. muy bien, jovencitos, continuamos. A ver. Ejercicios de denotación y de connotación. Muy bien, jovencitos. A ver. Dice, escribe en las líneas punteadas el significado connotativo. El significado connotativo. Muy bien. El dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia nunca vista en el Colca, capital de la provincia en que se hallaba situadas las minas. Correr, ¿por qué término lo reemplazamos? Más bien sería ponerlo en significado denotativo, ¿no? Porque aquí está en sentido connotativo. Es ponerlo en significado denotativo. Sí, estos términos están empleados en sentidos connotados. Tenemos que ponerlos en sentidos denotados, jovencitos. Dinero no puede correr, ¿no? Claro. El dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia nunca vista en Colca. ¿Cuál será el sentido denotativo de correr? El dinero empezó a, ¿cómo lo decimos? Empezó a aumentar, muy bien, abundar, pero incluso hay un término más precisa, ¿no? Que se acerca más a correr. Sería circular. Y en abundancia nunca vista en el Colca. A circular. A circular. Es mucho más preciso que aumentar o abundar, por ejemplo. Circular. Muy bien. A ver, continuamos. Mr. Take le había dicho secamente a José Marino, usted me pone antes de un mes 100 peones en la mina.
Le había dicho secamente a José Marino. Secamente. Está utilizado en sentido connotado. Vamos a emplear una palabra en sentido denotado. Le dijo directamente. Muy bien, Gabriela. Le dijo directamente. O le dijo, como que le dio una orden, ¿no? Le dijo imperativamente. Directamente o imperativamente. Muy bien. Perfecto, perfecto, Gabriela. Muy bien, a ver, continuamos. Los cholos de esta historia vivimos en Calemar. Conocemos muchos valles más formados allí donde los cerros han huido o han sido comidos por la corriente. Los cerros han sido comidos por la corriente. La corriente no se come a los cerdos, ¿no? Está utilizado en sentido figurado. ¿Por qué palabra en sentido denotado lo podemos reemplazar? ¿Cómo se dice cuando un terreno ha sido desgastado por la corriente? ¿Cómo lo podríamos llamar? Por ahí vamos, hay un término más preciso incluso. Erosionado. Muy bien, Gabriela. Esa era la palabra que estaba esperando que pongas. Donde los cerros han huido, han sido erosionados por la corriente. Erosionados por la corriente. Muy bien. Perfecto. El histórico acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para forjar la paz en Siria, alcanzado la madrugada del viernes, ya han levantado ampollas en Washington. Sentido figurado, ¿no? Ampollas en Washington. ¿Cuál sería la palabra que reemplazaría ampollas en sentido denotado? El histórico acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para forjar la paz en Siria, alcanzado la madrugada del viernes, ya levantado, o sea, ha incomodado a los políticos en Washington, ¿no? Ha levantado molestias, muy bien, disputas, cuestionamientos, cuestionamientos, disputas, molestias. Perfecto. Muy bien, jovencito. Cualquiera de estos términos. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Vamos a leer el texto y vamos a responder las preguntas. A ver, a ver, a ver. Muy bien, jovencitos. Es un texto de Levi Strauss. Muy bien. Dice lo siguiente. Todas estas sociedades, desde el poderoso imperio inca que consiguió encuadrar a varios millones de hombres en un sistema económico y político de singular eficacia, hasta los pequeños grupos nómades de recolectores de plantas silvestres de Australia, son comparables en el siguiente aspecto, por lo menos. Todas ellas ignoraban o ignoran todavía el arte de escribir. Solo podían conservar de su pasado lo que una memoria humana puede retener. Esta afirmación es válida para el conjunto de esas sociedades, incluso para el número reducido de las que suplieron el desconocimiento de la escritura con ciertos procedimientos
memotécnicos, como los quipus incaicos o los símbolos gráficos de los nativos de la isla de Pascua y de algunas tribus africanas. Aunque estas sociedades no sean más primitivas que las nuestras en sentido estricto, su pasado es cualitativamente distinto. La falta de escritura no les permite almacenar la memoria del pasado para utilizarla a cada momento en beneficio del presente. Ese pasado fluido solo se podía preservar en una proporción reducida, mientras que el excedente, el sobrante, a medida que se iba acumulando, estaba condenado a perderse irremediable y definitivamente. Si recurrimos a un símil, a una comparación, utilizando el lenguaje de la navegación, podríamos decir que las sociedades que poseen la escritura disponen de un medio para conservar en la memoria la estela, el rastro de su derrotero, de su rumbo, de su camino, y poder mantener así durante un largo periodo en el mismo rumbo. En cambio, las sociedades carentes de escritura, a pesar de que su singladura sea tan larga como la de las anteriores, se ven forzadas a seguir un derrotero fluctuante que puede conducirles en definitiva a un punto muy próximo del que zarparon, o impedirles al menos alejarse de él. Esto es progresar. Por eso, recomendamos a los lectores e incluso a los especialistas que desconfíen de términos tan ambiguos como los de salvaje, primitivo o arcaico. Al adoptar como criterio exclusivo la presencia o ausencia de la escritura en las sociedades que estudiamos, recurrimos ante todo a una característica objetiva que no supone ningún postulado de tipo filosófico o moral. Al mismo tiempo nos referimos a la única característica adecuada para interpretar la diferencia real que las distingue de nosotros. La noción de sociedad primitiva es engañosa. En cambio, la de sociedad sin escritura nos permite acceder a un espacio esencial del desarrollo de la humanidad. Explica la historia y facilita las previsiones acerca del futuro de los pueblos en cuestión, así como la posibilidad de influir en él. Muy bien, jovencitos, aquí tenemos un texto de Levi Strauss, ¿no? Es un fragmento de este texto, primitivo, un adjetivo falaz, en el cual se nos dice que según su punto de vista, no se puede señalar a las culturas que no conocían la escritura como primitivas o salvajes o arcaicas. No, porque no lo son, dice el autor. Pero utilizar la diferenciación de población con escritura y sin escritura sería lo más adecuado. Y decir que una población no tenía escritura no es un postulado, dice el autor, de tipo filosófico moral. No se le está despreciando a esta población, sino simplemente se le está describiendo. Muy bien, a ver, jovencitos. En el texto, el término excedente, ¿qué implica?
Aquí está, excedente. ¿Qué implica? Ese pasado fluido solo se podía preservar en una proporción reducida, mientras que el excedente estaba condenado a perderse irremediable y definitivamente. El exceso de pasado se perdía porque no podía plasmarse no podía plasmarse gracias a la escritura. En el texto, el término excedente implica ¿qué implica el término excedente? ¿Cuál será? ¿La E, la C o habrá otra alternativa? A ver, vamos a leer esta parte de nuevo. Dice, ese pasado fluido solo se podía preservar en una proporción reducida, mientras que el sobrante de ese pasado estaba condenado a perderse irremediable y definitivamente. El término excedente implica ¿qué cosa? ¿Por qué se perdía esta información? ¿Por qué no se podía conservar? ¿Por qué no se podía conservar este excedente de pasado, este sobrante de pasado? No, no es la E, tampoco es la C. ¿Ya te diste cuenta? El autor del texto dice que los pueblos que tienen escritura tienen una ventaja con los pueblos que no tienen escritura. Es que el pasado se va a mantener. Un pueblo va a aprender de su pasado. Y gracias a ese conocimiento del pasado va a poder dirigirse hacia un objetivo en el futuro, ¿no? En cambio, el pueblo que no tiene escritura va a tener un conocimiento mínimo del pasado. Y esto va a hacer que su navegación, ¿no? Hace una comparación con términos de navegación, va a hacer que su navegación sea caótica y que incluso tal vez lo llegue al mismo punto. A ver, ¿cuál será aquí la respuesta, jovencitos? En el texto, el término excedente, este excedente del pasado, implica, esta pérdida del pasado, implica ¿qué cosa? La D es la respuesta. Desconocimiento del arte de la escritura. Desconocimiento de la escritura. D de D. Muy bien. Claro, no hay escritura, por eso todo el pasado o lo más importante del pasado no se puede mantener, no se puede conocer, se pierde. Hay un excedente. Muy bien, la D es la respuesta. Aquí, jovencitos, en la 2, el sinónimo contextual de la palabra encuadrar, ¿cuál sería? Conformar, gobernar, organizar, orientar o sojuzgar. Dice, desde el poderoso imperio inca que consiguió encuadrar a varios millones de hombres en un sistema económico y político eficaz. Encuadrar. Esta está más fácil, ¿no? ¿Cuál será la respuesta aquí?
Ricardo me dice la C. La B, ¿cuál será? A ver. Dice que consiguió encuadrar a varios millones de hombres en un sistema económico y político de singular eficacia, que logró organizar, ¿no? Logró organizar a varios millones de hombres en un sistema económico y político de singular eficacia. Aquí, encuadrar hace referencia a organizar. Logró organizar a varios millones de personas. La C sería la respuesta. Muy bien. En la 3, en el texto del vocablo estela connota, denota, ¿qué cosa? Intensidad, resplandor, señal, sensación, intuición. Dice aquí, podríamos decir que las sociedades que poseen la escritura disponen de un medio para conservar en la memoria la estela de su derrotero. La estela de su derrotero. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Cuál será aquí? Estela es rastro, el rastro de su derrotero. La estela es el rastro que deja un cometa cuando pasa en el aire, cuando pasa, ¿no? en el espacio, o el rastro que deja en el agua una embarcación. ¿Cuál sería aquí entre las alternativas? Muy bien, la C, señal, señal sería. Casita, casita, perfecto. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuál es la intención principal del autor? ¿Cuál es la intención principal del autor? La intención principal, te preguntan, ¿no? Puede haber varias intenciones, pero te preguntan por la principal. La intención principal del autor se encontraba al final del texto. ¿Te acuerdas? El autor comenzaba, ¿no?, con una especie de preámbulo diciéndonos de que no es adecuado señalar a las poblaciones que carecen de escritura con el término primitivo, salvaje o arcaico. No es lo adecuado. Para mí, la mejor forma de hacer esta distinción es la siguiente. ¿Te acuerdas? Simplemente decir que hay poblaciones que tienen escritura y poblaciones que no tienen escritura. Y con este rótulo de no tener escritura no estoy haciendo una clasificación moral o despectiva. Simplemente estoy señalando un hecho objetivo. ¿Cuál será aquí?
¿Ya te diste cuenta? Estaba en la parte final del texto. En la serie dice señalar que el arte de la escritura conduce indefectiblemente, o sea, sin defecto, siempre va a conducir al progreso a los pueblos primitivos. No, no porque haya escritura en un lugar significa que va a ser una sociedad desarrollada, ¿no? Indefectiblemente. Es por este adverbio no podemos dar como respuesta la C. ¿Cuál será? A ver, te ayudo. Aquí la respuesta es la E, proponer la adopción de la escritura como criterio exclusivo para hacer distinciones de los grupos humanos. Hay grupos humanos que tienen escritura y hay otros grupos humanos que no tienen escritura. Al adoptar como criterio exclusivo la presencia o ausencia de la escritura en las sociedades, recurrimos ante todo a una característica objetiva que no supone ningún postulado de tipo filosófico o moral. Aquí estaba en la última parte del texto. Aquí, jovencitos, es la E de enano, E de enano. En la siguiente, pregunta 5. Con respecto al quipu, se deduce, ¿no? Pregunta sobre el nivel inferencial. ¿Qué podemos deducir? Está facilito. ¿Cuál será aquí, muchachos? Para Levi Strauss, el quipu no es un tipo de escritura, ¿no? Sino un procedimiento memotécnico, dice. Dice, esta afirmación es válida para el conjunto de esas sociedades, incluso para el número reducido de las que suplieron el desconocimiento de la escritura, reemplazaron la escritura con ciertos procedimientos memotécnicos, como los quipus incaicos o los símbolos gráficos de los nativos de la isla de Pascua. Muy bien, con respecto al quipu, ¿qué podemos deducir? La E fue un sistema de conteo que permitió registrar grandes cantidades. No, porque no se menciona esto de las cantidades. No, no sería la respuesta. No te tienes que salir del texto, ¿no? Tal vez tú por cultura general sabes que los quipus permitían registrar grandes cantidades, pero no hay que salirse de la realidad del texto. ¿Cuál será? La C me dice, es un indicio que diferenció a los incas de los pueblos primitivos. No, porque el autor dice, decir pueblo primitivo es un error. No, yo no voy a utilizar el término primitivo para designar estos pueblos. No, no podría ser. Claro, el autor dice que los pueblos que no tienen escritura van a tener un problema. No van a poder registrar todo su pasado. Eso es lo que dice. Incluye a los incas en este grupo. Los incas no tenían escritura. Tenían un procedimiento memotécnico llamado quipus, ¿no? ¿Ya te diste cuenta?
Luis me dice la B, la B. Esto es, con respecto al quipu, se deduce que fue ineficaz para mantener la memoria histórica de los incas. Claro, según el autor, para mantener la memoria histórica de una población se debe recurrir a la escritura. Y para el autor, los quipus no son un tipo de escritura. Puede que esté equivocado, ¿no? Claro, pero nosotros nos basamos en lo que dice el texto. En la 6, por si acaso aquí la pregunta es incompatible, no compatible, sino es incompatible. Es incompatible afirmar que para el autor la sociedad es sin escritura. Es decir, ¿cuál es la oración que contradice al texto con respecto a las sociedades sin escritura? Es incompatible afirmar para el autor las sociedades sin escritura. La D, me dice Eric. La D también me dijo Luis. Claro, es incompatible afirmar que para el autor las sociedades sin escritura son pueblos primitivos que se han detenido en el pasado. No, el autor no está de acuerdo con el uso de la expresión pueblo primitivo. No son pueblos primitivos, no son salvajes, no son arcaicos. Simplemente no tienen escritura. Así hay que denominarlos, dice. La D es la incompatible. Muy bien, en la 7. Si abordáramos la situación de los pueblos sin escritura con la noción de sociedad primitiva, ¿cuál será aquí la respuesta? Esta es una pregunta de extrapolación, ¿no? ¿Cuál será la respuesta, muchachos? Si abordáramos la situación de los pueblos sin escritura con una noción de sociedad primitiva, cosa que no recomienda el autor, cosa que no recomienda Levi Strauss. A ver, jovencitos, aquí les ayudo. Aquí es la A. Careceríamos de una visión real y de una política adecuada para contribuir al progreso de estos pueblos. 7. A de avión. A de avión. Y en la 8, jovencitos, se infiere que pueblos con avanzada economía, como los incas, ¿cuál será la respuesta? Está facilita. ¿Cuál será aquí la respuesta? Se infiere que los pueblos con avanzada economía como los incas, ¿cuál será?
A ver, les ayudo. Aquí la respuesta es la B. Sin escritura, corrían el riesgo de perder valiosos saberes de sus antepasados. Sin escritura, corrían el riesgo de perder valiosos saberes de sus antepasados. Muy bien, jovencitos. Aquí la respuesta es la D. Muy bien, muchachos. El día de hoy hemos desarrollado el tema del sentido contextual. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, muchachos, el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, jovencitos. Cuídense, señoritas.